Ahí está. Entonces, ese es nuestro tema, chicos, ¿ya? La división de la economía. Vamos a ver cómo se divide, qué ramas podemos encontrar, cuáles son las funciones de cada rama, entre otras cosas. A ver. Bien, esto ya pueden ir copiando, chicos, a su cuaderno. Esto ya lo pueden copiar a su cuaderno, por si acaso, para que no se vayan atrasando. División de la economía. Cuando nosotros hablamos de la división de la economía, chicos, lo podemos dividir en dos grandes ramas para empezar, ¿sí? En dos grandes ramas. Tenemos la economía positiva y también tenemos la economía normativa. Son las dos enormes ramas que se desprenden de la división de la economía. O sea, para empezar, si usted dice, ¿cómo se divide la economía? Ya, para empezar, en dos grandes ramas. Uno, economía positiva y la otra, economía normativa. Si hablamos de economía positiva, dice ahí, estudia a los agentes de la economía y los fenómenos tal y como es, tal y como se desarrollan. Ejemplo, la inflación del mes pasado fue de un 3%. Vamos a desmenuzar un poco esta idea, chicos. Cuando nosotros hablamos de la economía positiva, estamos hablando de cómo es la economía, qué problemas encontramos, cómo está funcionando. Pero ojo, tal y como es, nosotros no deformamos nada, es más, ni siquiera damos una opinión. Observamos simplemente qué es lo que ocurre, nada más. Eso es la economía positiva. ¿Alguien sabe qué es la inflación, chicos? ¿Alguien ha escuchado sobre la inflación? ¿Alguien tiene una El idea? aumento de precios. Exacto, muy bien, Jefferson, excelente. Profesor, Dime. se dice que ahorita también estamos en eso, que los precios han subido o algo por ahí. Sí, ahorita los precios están subiendo, por ejemplo, ¿a causa de qué? De la subida del precio de combustibles como el petróleo. Esa es una de las causas. Y la otra causa es que hay carreteras bloqueadas. Miren, nos hemos olvidado de comentar que hay problemas sociales ahora en el Perú y que hay carreteras que están bloqueadas y por eso pues los productos, muchos productos no pueden llegar fácilmente hacia nuestros mercados. Entonces, si no llegan fácilmente, ¿qué pasa con los productos? ¿Abundan o se ponen escasos? Se ponen escasos. Se Escasos. ponen escasos y si se ponen escasos, aumentan de precio. Claro, entonces esas son una de las causas por la cual los precios han aumentado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? La economía te explica entonces el por qué ocurre eso. Te da explicaciones porque es una ciencia, pues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahorita también hay inflación. Claro, ¿verdad? Y nosotros no hemos dicho nada, no hemos opinado al respecto, simplemente existe. ¿Por qué? Porque la economía positiva estudia las cosas tal y como es, tal y como están ocurriendo. ¿Ya, chicos? A ver, entonces, es que hay inflación, claro, ¿no? Inflación del mes pasado de un 3%. Pregunta, si yo les digo, ¿en el Perú existe aún pobreza, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, profesor. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Es un fenómeno económico que existe, que está ahí. No es porque es mi opinión, no es porque a mí me parece que hay pobreza, no, 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 la pobreza está. Y, eso y estamos estudiando el fenómeno tal y como es. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la economía positiva. Estudia el comportamiento de los agentes de la economía tal y como es, sin deformar. Y recordando que los agentes de la economía es familias, empresas y gobierno, ¿no? O Estado. Son los tres agentes de la economía. Ahora, en cambio, la economía normativa estudia y analiza los resultados del funcionamiento de la economía para luego establecer mejoras. Acá vamos a corregir, no sé por qué he puesto mejores, vamos a corregir acá, mejoras. Ahí está, ahora sí. Profesor, ¿cómo es eso? No le entendí. A ver, cuando nosotros chicos hablamos de la economía normativa se fija cómo está funcionando la economía. Y ahí recién da una opinión. Ah, no, la economía está funcionando mal. Ah, no, está habiendo mucha inflación. Está habiendo demasiada pobreza. Eso tenemos que arreglarlo. Entonces, la economía normativa se pone a pensar. Yo les pregunto, ¿en una mejor situación o en una peor situación? ¿Qué dicen ustedes?
En una mejor situación. Mejor. Claro, muy bien. La economía normativa se pone a pensar en eso. A ver, ¿cómo puede ser esa mejor situación? Por eso que la economía normativa estudia la economía como debería ser, como nosotros la estamos imaginando, con esa situación mejor. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia, chicos, entre economía positiva y la economía normativa. ¿Ya, chicos? Entonces, una vez más, la economía positiva estudia los fenómenos económicos, el comportamiento de los agentes de la economía, pero como es. Nosotros no decimos nada, simplemente observamos las cosas como son. En cambio, en la economía normativa, se analiza cómo funciona la economía para tomar una opinión y decir si está bien o está mal. Y en base a eso, establecemos mejoras, porque queremos una situación mejor. Profe, ¿y por qué se llama economía normativa? Ah, ya, porque funciona en base a normas, en base a leyes. Como queremos una situación que sea mejor, o sea, pensamos en una situación de que Profe, debería ser. disculpe, Dime, dime. Dime. ¿Qué se le pasó? escucha entrecortado. ¿Se escucha Se le entrecortado? escucha entrecortado. Sí, todos me El escuchan internet de entrecortado. ella es. Ah, debe ser tu internet, Sí, seguramente, Brisa. Ya, a ver, trata por favor ahí de moverte un poco por ahí a ver si agarras mejor señal, si en caso es Wi-Fi. Bien, entonces la economía normativa se basa en normas para conseguir esa situación mejor, porque la economía normativa se pone a pensar en cómo debería ser esa mejor situación, cómo debería ser, por eso dice ahí, ¿ya? Ok, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces hemos primero dividido a la economía en dos grandes ramas. Uno, economía positiva y otro, la economía normativa. ¿Ya? Siempre acuérdense de eso. La economía positiva estudia las cosas tal y como es, nada más. En cambio, la economía normativa se pone a pensar en cómo debería ser esas cosas. Yo les pregunto, ¿quisiéramos que haya pobreza o quisiéramos eliminar la pobreza? Eliminar. Eliminar la pobreza, ¿verdad? Quisiéramos que sea así. Es que en realidad debería ser así. No debería haber pobreza, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos que no haya pobreza, ¿dónde nos ubicamos? ¿En economía positiva o economía normativa? Economía normativa. Normativa, claro, muy bien. Si nosotros quisiéramos que los precios sean estables, es decir, que no haya inflación, nosotros deseamos eso. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Economía positiva o economía normativa? Economía normativa. Normativa también, porque deseamos que no haya inflación, deseamos lo que nosotros pensamos en lo que debería ser. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, chicos, en la pandemia, durante el año 2020, en pandemia, el desempleo aumentó en un 25%. ¿Dónde nos ubicamos? Economía positiva. Economía positiva, es decir, lo que es, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Nosotros no opinamos nada más, ¿sí? Pero si nosotros decimos ahora, mira cómo cambian las cosas, ¿ah? Quisiéramos que en el siguiente gobierno se elimine el desempleo. Entonces, ¿cómo debería ser? ¿No? Entonces, ahí nos ubicamos ya en economía normativa, ¿ya? Porque seguramente el gobierno va a establecer normas y leyes, reformas, para que no haya, pues, este desempleo en el futuro. ¿Ya, chicos? Ahora, economía positiva se va a dividir en dos ramitas. La economía positiva se va a dividir en dos ramitas. ¿Cuáles ramas, profesor? Teoría económica y la economía descriptiva. En la teoría económica, chicos, principalmente esta es la tarea de los economistas, principalmente. Elaborar leyes de la economía, elaborar modelos económicos para realizar predicciones o también para poder explicar los problemas. Entonces, los economistas hacen mucha teoría económica, utilizan matemáticas, ¿no? Utilizan bastantes datos, números para poder explicar la situación y en base a ello realizar predicciones. Ya chicos, la teoría económica es muy importante. Y aquí, de aquí se desprende pues la microeconomía y la macroeconomía. Cuando uno estudia economía, es lo que te enseñan más en la universidad.
mucha microeconomía y mucha macroeconomía. La economía descriptiva se encarga de observar y recolectar datos. Profesor, ¿y eso para qué? Para describir cuáles son los problemas de la economía o cómo está la situación de la economía. Se encarga de observar y recolectar datos. Como dice, descriptiva, recolecta y observa datos para describir la realidad. Por ejemplo, la INEI describe los fenómenos y también recolecta muchísima información. ¿Quién me dice? A ver, vamos a escoger por acá a Sósimo. Sósimo, ¿qué cosa es la INEI, Sósimo? Por cierto, yo he trabajado un tiempito en INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática, profesor. Muy bien, Sósimo, excelente, muy bien. Claro, chicos, la INEI es una institución máxima en nuestro país que se encarga de recolectar información y procesar información. La INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ellos saben todo, cómo anda el desempleo, a ver cómo está la pobreza en el Perú, a ver cómo están las actividades económicas, cuánto ha aportado el comercio, cuánto ha aportado la agricultura a la economía, cuánto ha aportado la pesca, cuántos varones trabajan, cuántas mujeres trabajan, cuántos hijos hay en cada familia en el Perú, etcétera. Ellos saben todo. Por eso cuando hay encuestas nacionales, los primeritos en procesar los datos es la INEI. Entonces, ¿quién mejor que ellos, chicos, para describir cómo está nuestra situación como país? ¿Verdad? Y pregunta, ¿quién será el especialista que le sirven esos datos para elaborar teorías y leyes de la economía? ¿Cómo se llaman esos especialistas? ¿Economista? Los economistas, claro, pues los economistas. Los economistas tienen que saber bastante estadística, mucha matemática para procesar esos datos y al final tomar ¿qué? Una decisión. Una decisión, muy bien, una decisión. Entonces, al economista, chicos, principalmente le pagan y le pagan buen dinero. ¿Por qué? Por sus decisiones. A ver, señor economista, a ver usted, díganos cómo está la situación del país. Sí, señor, actualmente hay mucho desempleo, ¿verdad? Están entrando menores ingresos de dinero para el Estado, hay menores pagos de impuestos. Ya, señor economista, entonces, ¿qué hacemos ante eso? Muy bien, señores del gobierno, ustedes deben realizar esto. Muy bien, señor, listo, acá tiene sus 5.000, 7.000 soles. O sea, y el economista vale por eso, por sus decisiones. ¿Sí? Y no solamente porque al economista se le da la gana de decir eso, sino que el economista, ¿qué tiene que hacer, chicos? Demostrar. Claro, pues no es porque se le da la gana al economista, sino que tiene que demostrar por qué está tomando esa decisión. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias? ¿Ven? Entonces, ahí está, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces la economía positiva se divide así en estas ramitas, teoría económica y economía descriptiva. ¿Ya, chicos? Mientras que, para ya ir finalizando, en la economía normativa se divide simplemente en política económica. ¿Y qué es eso, profesor? Bueno, el gobierno se encarga de tomar decisiones para implementar nuevas normas o cambios para solucionar los problemas que hay. Es decir, se encarga de las nuevas leyes o normas que aplique el gobierno para solucionar los problemas. ¿Ya, chicos? Ahora, no es porque al gobierno se le da la gana, sino que el gobierno, chicos, ¿de dónde se guía para aplicar estas normas o leyes? ¿Qué dicen ustedes? ¿De De la dónde? estadística, profesor. ¿De dónde? ¿Congreso? De la estadística, profesor. Claro, ¿no? En este caso se guía de la teoría económica y de la economía descriptiva donde están las estadísticas, claro, pues de ahí se guía. Entonces, el gobierno que necesita teoría económica y economía descriptiva. A mí me da más bien mucha pena que los candidatos y las personas que están en el gobierno, chicos, no saben mucho de economía, no saben mucho de materia económica. Entonces, como no saben mucho de materia económica, ¿qué pasa con las decisiones, chicos? ¿Son las mejores o son las peores? ¿Qué opinan ustedes? No son mejores. Las ¿Las peores? En muchos casos son las peores, en muchos casos, no siempre tienen las mejores decisiones. Entonces, le falta eso a las autoridades, le falta formación en gestión, les hace falta gestión en economía, les hace falta eso. Y por eso que a nuestras autoridades, como les hace falta eso, ¿qué necesitan, chicos?
¿Qué necesitan las autoridades cuando llegan al gobierno? Un economista. Necesitan economistas o también necesitan Sores. Asesores. asesores, claro, pues asesores, muy bien, eso necesitan porque al final pues si no la autoridad va a estar en la nada, en el aire, va a estar flotando sin hacer nada, necesita asesores. Y esos asesores tienen que ser pues economistas, ingenieros, abogados, etcétera, ¿no? Politólogos, entre otras cosas. Bien, chicos, ahí está. Entonces, así se divide. Si yo les digo, el gobierno acaba de reforzar el programa Cali Warma para disminuir la desnutrición. ¿Eso dónde está, chicos? ¿En teoría económica o en política económica? Teoría económica. En teoría económica. Miren, el Estado ha reforzado el Política programa Cali económica, Warma profesor. Política para económica. disminuir la desnutrición. ¿Dónde estaría? Política económica. En política Política económica. económica, claro, ¿ya? Todo lo que aplique el gobierno, chicos, escuchen bien, y ahí está el truquito, porque en el examen van a venir casos. Todo lo que aplique el gobierno, eso es parte de la política económica, ¿sí? Todo lo que sea analizar datos, analizar encuestas, ¿ya? Analizar a ver cómo está la pobreza, ¿no? Es economía descriptiva, datos estadísticos. Ahora, explicar fenómenos, ya tiene que ver con teoría económica. ¿Ya, chicos? Entonces, eso por favor deben tenerlo muy en claro. Esta es la parte principal, chicos, de la clase. Esta es la parte más importante. Lo demás es simplemente para recordar, como por ejemplo, pues, qué herramientas usa la economía. De repente el año pasado ya habíamos comentado algo de esto, ¿no? Por ejemplo, utiliza bastante a la estadística, la matemática, la historia. La historia es necesario. En la universidad, por ejemplo, y menos mal me sirvió muchísimo saber historia porque los problemas económicos del Perú son históricos. Entonces, a mí de hecho me sirvió mucho saber historia. Yo era el primerito de la clase y cuando el profesor preguntaba algo sobre historia, yo levantaba mi mano rápidamente, ¿no? Y participando ahí, pues, ¿no? Ahí en el salón de clase. Entonces, muy bien, Carlos, me decía, muy bien, usted va a llegar bastante lejos. Sí, 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 de hecho ya yo vivo lejos, le decía, ¿no? Yo ya estoy por Zapayal todavía. De hecho que es bastante lejos de la universidad. Bien, también la econometría, que es full matemáticas combinado con estadística, ¿no? La econometría es algo alucinante, me costó mucho aprobar el curso de econometría, eso sí, la sufrí, pero aprendí muchísimo. ¿Ya, chicos? Y bueno, estas herramientas son importantísimas para la economía. Si alguien de ustedes de repente en el futuro quiere estudiar economía, ya sabe más o menos qué cursos deben reforzar o estudiar o ponerle énfasis. ¿Ya, chicos? Ya saben que si ustedes quieren una buena carrera a nivel universitario, aprendan por favor álgebra para empezar, aprendan mucha álgebra. Aprovechen que estoy viendo que hay un buen profesor de matemáticas ahorita en el colegio Alexander von Humboldt, aprovechen, porque el profesor les va a dar unas buenas herramientas para el manejo del álgebra, chicos. Sí o sí, aprendan álgebra, sí o sí. Ahora pues, hasta no solamente en las clases, sino también hay tutoriales en YouTube, también hay. En vez de estar viendo el TikTok, a ver cómo están haciendo, ¿no? Primero, fíjate, una clasecita que dura 3, 4 minutos de una clasecita de álgebra y ya aprendes todo, ¿eh? Yo, por ejemplo, me hubiera gustado que en mis tiempos haya eso, güey. Yo estaba full con mis libros y cuadernos. Puro libro, revisando puro libro, viendo la manera de cómo aprender. Ahora, pues, hay un montón de profesores en YouTube que te explican y de diversas maneras. Hasta con manzanitas te explican. ¿A dónde más? Bueno, ¿a dónde más? Si no aprovechas eso, pues ya, ¿a dónde más? Bien. Luego de estas herramientas que usa la economía, ya vamos finalizando con esto, ahí está pues algunos campos de estudio de la microeconomía y la macroeconomía. ¿No, chicos? La microeconomía y macroeconomía, ¿de dónde se desprendía, chicos? ¿De dónde salía? De la teoría económica. Muy bien, ahí está Maricielo y Milenka también muy bien, de la teoría económica, ¿no? Claro. Y la microeconomía estudia pues las actividades de las personas, a ver a qué se dedican, en qué trabajan, cuántos no trabajan, cómo está el desempleo, ¿verdad? ¿Quiénes buscan empleo? ¿Quiénes ya están trabajando? La microeconomía va estudiando todo eso.
Y no solamente eso, sino también estudia a ver cuando las personas reciben dinero, ¿en qué lo gastan primero? ¿Cómo lo gastan? ¿Por qué lo gastan? ¿Cuánto ahorran? Eso están viendo también. ¿Se dan cuenta? Luego también estudia los mercados, los diferentes tipos de mercado, pero enfocado a la oferta y demanda, ¿no? Ya más o menos, ya ustedes tienen la idea de lo que es oferta y demanda también, ¿no? De algún producto, de algún servicio. Estudia también a la empresa, ¿no? Cómo produce la empresa, cómo se organiza, cómo establece su precio, cómo establece sus costos. Eso estudia la microeconomía cuando estudia solamente a los agentes, pero de manera individual. Pero si hablamos ya de cómo funciona toda la economía, si hablamos de cómo funciona todita la economía, entonces ahí ya estaremos hablando de la macroeconomía, de los grandes fenómenos que afectan a todo el país. Ejemplo, profesor, la inflación. ¿Qué más? El desempleo. ¿Cuánto consume todo el país? ¿Cuánto produce todo el país? ¿No? Que está expresado justamente en PBI, ¿no? Producto Bruto Interno, esa es la producción de todo el país. Entonces, esos aspectos son estudiados por la macroeconomía. ¿Ya, chicos? Bien. Ha sido maratónico. Ha sido maratónico. Ahorita, en un par de minutos, les voy a estar enviando ya el material para que terminen de escribir en su cuadernito. ¿Ya, chicos? Y bueno, aquí les voy a dejar yo una tareita para que ustedes vayan realizando. ¿Ya? Investiga sobre 4 economistas peruanos importantes. Profesor, ¿y qué vamos a investigar? Bueno, un poquito de su biografía, pero sobre todo su trayectoria, a qué se han dedicado. ¿Ya, chicos? 4 economistas peruanos. ¿Qué, profesor? ¿Hay economistas peruanos? Pero por supuesto, ya montones hay. ¿Ya, chicos? Y lo pueden acompañar con imágenes. Yo ya dentro de 2 minutos voy a estar enviándoles acá el material para que ustedes lo copien a su cuaderno y ya estén al día. No se olviden, día domingo, por favor, me envían sus tareas, ¿ya, chicos? Se va a cortar la transmisión y simplemente me despido. Les envío un fuerte abrazo a cada uno. ¿Ya, chicos? Cuídense bastante. Chao, Hasta la profesor. próxima semana. Chao, profesor. Cuídense, cuídense. Hagan su tarea.